Hola amigos de Metal Analyzer, pues en esta ocasión un nuevo video hablando en esta ocasión sí a una reseña completa de un libro que vamos a hablar más adelante, que definitivamente ya lo he leído muchas veces y que realmente me ha impresionado. Esto en vista de que el unboxing que hice del más reciente libro de Black Metal Evolution of the Cult definitivamente tuvo una gran aceptación y le gustó bastante a la gente. Por dicha razón pues dije, ¿por qué no hacer una reseña en este caso pues de este majestuoso libro, el cual sí ya lo he leído un par de ocasiones? Si aquel es la Biblia del Black Metal, este es definitivamente el libro definitivo de la escena extrema de death metal en Suecia. E incluso lo más interesante, yo sé que lo voy a tocar más adelante, es que no es solamente habla del death metal sueco, sino que hace como un trasfondo desde dónde surgió el sonido a partir de, por ejemplo, el punk, y luego pues ya lo más que conocemos todos como el sonido clásico del death metal, ¿verdad? Pero antes de entrar a detalles, quería enseñarles pues un mini unboxing, ¿verdad? En esta ocasión pues me vino, en este pues si no me han engañado es el CD, el último CD de Rage, la banda Rage de Alemania, y unas camisetas que me gané en una subasta en eBay. Así que vamos a hacer rápido el unboxing. En el caso de Rage, definitivamente es una de mis bandas favoritas. Para los que me conocen, saben que a mí lo que es ese sonido de power metal, speed metal, que surgió en Alemania a mediados de los 80 y se postergó hasta mediados de los 90 con el hype que obviamente bandas popularizaron como Halloween, ¿verdad? Blind Guardian y Gamma Ray. Pero en todos ellos pues estuvo esta banda. En medio de todo eso estuvo esta banda, Rage. Y ellos surgieron como la banda Avenger. Allá por el 82-83 sacaron un disco, pero por motivos de que en Inglaterra había una banda del mismo nombre, pues tuvieron que cambiarse ellos su nombre. Esto va a ser muy rápido. Este es un gran disco, obviamente. Ya lo escuché en Spotify antes de comprarlo. Y cuando lo escuché me enamoré. Definitivamente es uno de mis top 10 al momento. Definitivamente se encuentra en el top 5, sino que es el disco número 1 de este año por el momento. Son dos discos. De Rage definitivamente voy a hacer un video completo. Ahí tengo también un box set que compré el año pasado de muchos discos de Rage. Realmente es una banda que recomiendo, y pues ese sonido que realizaron estas bandas a finales de los 80 fue increíble en Alemania. Es de mis sonidos predilectos realmente. Bueno, esto sería, no es el tema de ahora, así que lo vamos a ver en otro video, ¿verdad? Y lo otro que les quería enseñar, pues yo participo mucho en subastas en eBay. Siempre hay opciones muy buenas, y pues igual para aquellos que me conocen pues sabrán que más que un amante del metal o el rock, yo soy un fanático de la música. Y pues en esta ocasión sí no son camisetas de bandas de metal. En este caso es de esta banda de New Wave. Solo sacaron un disco. Son bandas de culto. En esta ocasión pues Strawberry Switchboy, una banda que solo sacó un disco. Esta camiseta es vintage en teoría, ¿verdad? Solo sacaron un disco allá por el año 85. Son como New Wave. Sí, se englobarían como un New Wave, Art Pop, etcétera. Muy bueno. Y en esta ocasión, pues sí, alguien bastante ya reconocida, pues Björk, creo que no necesita presentación para los fanáticos de la música. La reina del art pop para mí, o del pop más artístico, ¿verdad? Definitivamente Björk. Y no solo eso, también de música electrónica. Así que, bueno, eso sería del unboxing, mini unboxing rápido. Y pues hoy sí entramos a detalle. Este libro
Me recuerdo que salió allá por el 2007, si no recuerdo, 2008. Yo todavía iba a bachillerato y en ese tiempo precisamente el death metal sueco me había traumado definitivamente. Cuando escuché el Where No Life Wells de Unleashed, me impactó. O sea, ese disco definitivamente me impresionó tanto y a la fecha pues está en mi top 5 de definitivamente de discos de la vieja escuela del death sueco. Y de ahí obviamente pues bandas como Entomb, que creo que es de las más reconocidas, Grave, Dismember, Tiamat, y bueno, la banda que es predilecta para mí, mi banda favorita de death metal, Age of Sanity. Age of Sanity igual me voló la cabeza cuando la descubrí también por ese periodo. Y se convirtió en mi banda favorita de death metal porque me gusta que las bandas exploren nuevos sonidos. Soy un fanático de lo tradicional, me encanta la música tradicional dentro del heavy metal, ¿verdad? Creo que nunca se va a replicar eso, jamás, ese sonido tradicional. De principios de los 80 y también replicado por muchas bandas en Alemania, por ejemplo. Vuelvo y repito, ese sonido tradicional de Alemania de mediados de los 80 jamás se va a replicar para mí. Pero al mismo vez pues me gusta que las bandas exploren. Soy amante de la música avant-garde dentro del metal progresivo. Entonces Age of Sanity definitivamente exploró toda esa faceta, ¿verdad? E incluso muy experimentales con una banda que se llama Pandemonium. Entonces, volviendo al tema, eh, me di cuenta de este libro, lastimosamente, para los que no sepan, pues yo soy de El Salvador y en ese tiempo, pues para un niño de 14, 15 años, pues ahorrar, mandar a pedir algo era demasiado complicado. Entonces me maté buscándolo en PDF, nunca lo encontré en ese tiempo, ¿verdad? Vino a ser quizás hasta por el 2013 que ya lo pude encontrar al fin y fue la primera vez que lo leí. Y ya cuando pues ya tuve pues facilidad económica, pues lo primero que hice fue mandar a pedir este libro. Es la Biblia definitivamente y me sorprendió que aún hubieran ejemplares, creo yo que por la alta demanda, porque sí, yo bien recuerdo que cuando surgió fue un sold out inmediato el de este libro, y quizás sacaron más réplicas. En este caso pues el autor es Daniel Ekeroth, no sé si así es bien pronunciado el Ekeroth, 52 años, sueco, además de haber trabajado en unas bandas según Metal Archives como De La Mort, Incision, Dirt Storm o Sorpress, entre otras pues. Y también en ese tiempo, a finales de los 80, principios de los 90, pues sí participó en muchas fanzines que se dedicaban bastante a la exploración de música extrema en Suecia, ¿verdad? Y también pues obviamente por el amor que él tiene al death sueco, pues ha tratado de replicar mucho de ese sonido a sus bandas y también pues a nuevas bandas, tratando de que ese sonido sueco perdure, ¿verdad? Incluso hay videos de él en YouTube de cómo mediante los pedales obtener ese sonido que los suecos obtuvieron, ¿verdad? Entonces realmente impresionante lo que él hizo y pues fue producida el tiraje por Basilion Points, que haciendo una investigación esa productora tiene muchísimos libros que realmente quisiera tener. Tienen uno de Hellhammer dedicado a Hellhammer, todo lo que Hellhammer influenció a todo el extremo, a todo el metal extremo. También vi que tienen un libro que sí quisiera bastante porque el metal underground de Brasil de mediados de los 80 fue una influencia brutal para todo esto. O sea, yo creo que sin esas bandas brasileñas definitivamente no hubiera habido ni black metal ni death metal posiblemente, porque la influencia de ellos es brutal. Entonces, esa es como una introducción. El libro realmente desde la primera lectura te clavas de él. O sea, no es como... sí es bastante denso, ¿verdad?
pero la lectura es bastante fácil, es muy amigable. Obviamente todo está en inglés. No sé si hay alguna edición en español, lo desconozco realmente. Pero lo genial del caso, y fue lo que me atrapó definitivamente, bueno, al inicio sí es una introducción, y parte de la introducción también la hace Chris Reefer, que fue miembro de Autopsy y también de la banda Dead. Entonces es como que también hay una introducción de las leyendas del death metal, pues americano, ¿verdad? Norteamericano. Dando su apreciación a las bandas de death metal sueco, ¿verdad? Entonces tenemos esa introducción, de ahí luego mencionan por qué Suecia. Esa parte me voló la cabeza, porque es como que no te introduce poco a poco desde por qué en Suecia este tipo de música, o en sí el metal, pega bastante, porque Suecia es de los mayores exportadores de música, heavy metal en general, ¿verdad? Y metal extremo más que todo. Entonces, una parte que me voló la cabeza es que mencionaba que incluso las bandas de jóvenes que tuvieran bandas y no tuvieran como ese acceso a poder comprar sus instrumentos, facilidad de producir música, etcétera, el mismo gobierno les apoyaba para que ellos pudieran sacar y exportar su música. Algo que realmente me voló la cabeza y que dije, wow, esa es la gran diferencia. Porque países anglosajones, en este caso más que todos los escandinavos, tienen ese nivel de vida social, económica y cultural en otro nivel? Porque ellos proyectan y ven de una manera bastante buenísima el hecho de apoyar lo cultural. No lo ven como algo malo, no lo ven como un estorbo, algo que en Latinoamérica lastimosamente sucede. No hay ese apoyo por parte de los gobiernos y de otros gentes. Pero bueno, entonces primeramente hace una introducción a eso de por qué Suecia. De ahí pues inicia con la conexión del punk, que eso también me parece muy interesante, porque hay mucha gente que trata de obviar que el punk definitivamente no fue parte de la evolución del extremo. Y para mí, sin el punk, sin el hardcore, no hubiera habido thrash metal, y pues por ende el death metal, que es fuertemente influenciado por el thrash metal, no hubiera pues existido. Y también el black metal. Incluso vemos esas fusiones de, bueno, el cross punk, tenemos el black crust, tenemos black trash, entonces, o black speed. Entonces definitivamente la conexión del punk es brutal. Entonces en esta parte pues menciona muchas bandas punk que estuvieron en ese momento, ¿verdad? Y eso es muy interesante, porque es como que te da una idea de las bandas punk que habían, que yo definitivamente desconocía, no tenía ni idea de eso. Posterior pues menciona pues cuando Suecia se vuelve mucho más brutal. Obviamente tenían que mencionar a Bathory. Wow, hablar de Quarton, de Bathory, en general de Bathory, es, no sé, hacer un video de 3 horas por lo menos de toda la leyenda que involucra a Quarton y a Bathory en toda la influencia de la música extrema. Entonces definitivamente era obvio que lo iban a mencionar. De ahí hay 2 bandas muy interesantes, muy underground, que lastimosamente no sacaron CDs, más que todo compilatorios. Y pues en ese caso definitivamente hablamos de la banda Mephisto y de Obscurity, que tenían una mezcla del black metal que venía haciendo Bathory, aunque no estaba como establecido aún ese término, pero venían a mezclar tanto, digamos, el thrash metal que venía fuerte en Estados Unidos, y obviamente tenía esa influencia, y pues también el black metal de Bathory. Obviamente pues el primer tema de Dead, tenemos a Venom, obviamente como influencia.
Sodom siempre va a ser marcado. Possessed. Morbid Angel. Carcass, Napalm Death. Y aquí está un poco de la conexión del punk que les mencionaba. Tenemos la banda Anticimex, que fueron bastante populares, ¿verdad? En Suecia. Esas bandas sí realmente no las conocía y muy interesantes, son muy muy buenas. El Social, Moses. Y lo buenísimo de este libro es que te pone flyers de la época. Tenemos la parte de Quartron, Candlemas, que viene a ser un poco, obviamente, más doom metal. Bathory. Y lo que les mencionaba, la banda Obscurity, que si estoy mal solo sacaron como 2 demos o algo así, y la banda Mephisto, que venían a ser como una mezcla entre black metal, thrash metal. De ahí pues obviamente parte de la escena sueca de thrash metal. Bandas como Mania Blade, Hatred, flyers de la época, Candlemas, Ice Age, Hexenhaus. Hexenhaus es una gran banda. Ellos fueron quizás de las primeras bandas en tocar thrash metal mucho más técnico en Suecia. Es una gran banda, en serio. Fallen Angel, Hexenhaus de nuevo, Damien, y pues de ahí pues ya el nacimiento en el capítulo 3, el nacimiento del death metal. Tenemos aquí bandas legendarias, Treblinka, que después fue mayormente conocido como Tiamat, Nihilist, que después fue conocida como Entomb, y pues Dismember, que pues mantuvo el nombre. Y pues así va toda la influencia que estas bandas tuvieron, todas las historias que estas bandas tienen, flyers, los primeros demos que ellos sacaron. Y aquí una banda que para mí quizás no fue muy bien tratada, lastimosamente, Merciless. También fue una de las primeras bandas de death metal suecas, junto con Nihilist. Pero ya hablando de death metal puro, Merciless, Nihilist, Dismember quizás, y Carnage. Pero en el caso de Merciless sí es bastante interesante porque si bien la estructura de ellos era más como un death thrash, no tuvieron como lastimosamente pues Euronymous fue el Death Like Silence, la disquera de ¿cómo se llama? La productora disquera de Euronymous fue quien los produjo. No sé si eso tuvo que ver mucho con que no tuvieran un gran alcance esta banda, porque Merciless definitivamente es una gran banda que quizás por no tener ese suficiente alcance por medio de Death Like Silence, pues no pudieron llegar a más, porque definitivamente es una gran banda. No un death metal puro como después conocemos, pero sí una gran banda de death thrash. Morbid, Nihilist y la escena temprana de Estocolmo, ¿verdad? Aquí tenemos otra banda que se volvió de culto, Morbid, la banda de Death, ¿verdad? El vocalista de Mayhem, bueno, el segundo vocalista de Mayhem, que ya sabemos qué le pasó. Nihilist, Entomb.
Aquí está con Johnny Hepburn, que después se iría a Unleash debido a que él quería hacer vocales también y nunca se lo permitieron, entonces se marchó y pues decidió hacer su propia banda, y qué bien que lo hizo porque Unleash es una gran banda. Flyers ya con bandas como Entomb, Grave, Crematory, Uphot, Sisma de Finland. Hablando de Finlandia, es otra gran escena de death metal, y por ahí hay un libro que todavía me lo debo, porque sí, la escena de death metal de Finlandia es brutal. Bueno, incluso en orden, ¿verdad? O sea, para mí, hablando de escenas de death metal, para mí el death metal sueco, de ahí el death metal finlandés, y de ahí cualquier otra escena que a ustedes se les ocurra. Pero para mí estas dos son las mejores. Un flyer de Exodus con Nuclear Assault y Death en Suecia, tocando en Suecia. Y aquí un concierto de Treblinka, Dismember, Nihilist, Fatal Accident, Anorexia. Y aquí es cuando ya el death metal empieza ya a resurgir con todo, pues. Una banda que, para los que no saben, sí, Therion hacía un excelente death metal allá a finales y principios de los 90. La verdad que es muy interesante porque no solo habla de las principales integrantes de las bandas más populares, ¿verdad? Como Entomb o Grave o Dismember, Unleash, o bandas más populares que se hicieron más populares después como At the Gate. No, aquí hablan, o sea, cada persona tiene su propia perspectiva, su propia entrevista, cómo vivieron la escena. Es increíble, realmente, o sea, tienen que leerlo. Mesro. De ahí pues Grotesque. Posterior la banda que se convirtió en la famosísima At the Gate. Son unos demos brutales. La verdad que lo que hacía Grotesque, bueno, y contaban con Necrolord. Necrolord creo que es más reconocido por todos los artworks que hizo para distintas bandas como Emperor, Dissection, bueno, un sinfín de bandas que les trabajó, Sacramentum, Necrophobic, bueno, en fin, un montón de bandas que él les trabajó el artwork. Un gran diseñador definitivamente. Afflicted Convulsion. También la banda Afflicted, una banda que a mí personalmente me encanta. O sea, sacaron Prodigal Son es el disco por el cual definitivamente pues es un poco más conocida, ¿verdad? Que es un death metal bastante ortodoxo, bastante bizarro realmente, hasta un death metal psicodélico se pudiera decir. Muy interesante lo que hizo esta banda. Ya para el segundo disco, aunque a mí me gusta, como mencioné, el metal tradicional, pero quizás porque vieron que en el 95 la ola del power metal en Suecia pegaba mucho, pues se cambiaron de estilo, y muchas bandas de death metal sueco puro pues decidieron cambiar su sonido. Otras hicieron death roll, otras hicieron más groove, otras más góticas como Tiamat, Crematory, Entomb, que se hizo death roll, y otras pues se cambiaron al power metal. En este caso pues el caso de esta banda Afflict que les cuento, bueno, Therion se hizo sinfónico, y así, ¿verdad? Que pues se querían acoplar a las modas, y pues al final ahí encontraron el dinero, ¿verdad? Y pues aquí el capítulo 5
donde menciona ya que el underground pues ya no era tan underground. Luego hace como un resumen de todos los discos más representativos de la escena sueca. Y aquí es lo que les mencionaba, ¿verdad? The Awakening, el primer álbum de la banda Merciless. Y pues aquí está el famoso Auto de Euronymous. No es una queja, pero lastimosamente pues creo que si Merciless hubieran hecho con otra productora este disco, creo que les hubiera ido mucho mejor definitivamente. Aquí está, Merciless. Rápido y brutal de thrash. El álbum que marcó un antes y después en la escena sueca, definitivamente el Hat de Entombed, un discazo. O sea, creo que para todos los que aman el death metal, el Left Hand Pad lo tienen que poner, al menos en el top 10, si no es que en el top 5 de los mejores discos de death metal de la historia. O al menos de la old school, ¿verdad? Como quieran llamarlo, pero este disco para mí definitivamente tiene que estar ahí. La diferencia en las tonalidades de las guitarras, la frialdad que se escucha en los álbumes de suecos son los que diferencian pues a la escena de Florida, en este caso de Estados Unidos, ¿verdad? Las portadas, increíble, realmente lo que hizo Entombed va a quedar para la historia, ¿verdad? Y pues el señor Lars, pues que nos dejó lastimosamente, pues hizo un gran trabajo en las vocales. Hay una parte donde también menciona el grindcore, donde menciona, ¿verdad?, que lo que hizo Entombed en ese entonces era algo demasiado fresco, mucho más innovador de lo que Eric venía sacando con discos más que todo de grindcore, ¿verdad? Entonces ese es como que dio un punto a favor en Entombed y a nuevos sonidos que venían haciendo un poco más alejados a lo que era el grindcore. Otro disco de los primeros, Dark Relations de Carnage. Creo que serían 3 discos, sí, los 3 primeros discos de death metal, así full length, serían Tomb Left Hand Path, Dark Recollections de Carnage y el Sumerian Cry de Tiamat. Increíble lo que venía haciendo Tiamat definitivamente, porque era como que todos lo conocen más como la banda de rock gótico que se volvió después, ¿verdad? Time Shall Tell de Therion. Este logo de Therion es brutal. Se lo hubieran quedado. Yo sueño que algún día pues Christopher Johansson se le peguen los cables y decide hacer nuevamente un disco de death metal, lo cual lo dudo. For the Security de Carbonized. Grotesque. Dos cosas que me duelen es que nunca hayan hecho un disco, un full length Grotesque, y otra banda que salió de Grotesque salieron 3 bandas. Bueno, quedó Grotesque, salió At the Gate con Thomas Lindberg y también con Necrolord, con Thomas Walling, con Christian Walling, perdón, Liars in Wait. Liars in Wait es una de las mejores. Fíjense que Liars in Wait es brutal. O sea, es una banda que igual qué lástima que no sacaron más, solo sacaron un EP, el cual es brutal, uno de los discos más brutales. Y no me refiero a que sea brutal death metal, sino que porque es un caos todo lo que se maneja en ese disco. Es como un Legion de D-Side, con muchas más revoluciones, mucho más rápido,
mucho más feroz. Las voces las hace Christopher Johansson de Therion. Las guitarras son bien complejas, o sea, es un EP súper veloz, pero a la misma vez complejo, o sea, incluso influencia de música oriental. Es increíble ese EP, lo recomiendo definitivamente. Unleash, con sus demos también. Y de ahí pues el capítulo 6, que es ya cuando definitivamente explota todo el death metal sueco y se hace mucho más popular. En Tomb and Eric hacen como una retrospectiva de la también donde las disqueras, donde las productoras, donde sacaron los discos, las respectivas bandas, por ejemplo en Tomb y Eric. Dismember y Nuclear Blast. Creo que si Merciless hubiera sacado Eric o Nuclear Blast, otra cosa hubiera sido para ellos. Lastimosamente no fue así. Y ahí que tenemos Therion y Century Media. Más discos que salieron: Comic Con, Unleash, Grave. Discazos. Y aquí está lo que les mencionaba: Dolores and the Gothenburg Band. Aquí empieza el sonido de Gotemburgo, que después se popularizó con el melodic death metal, ¿verdad? El primer flyer de At the Gate. At the Gate al inicio era una banda muy interesante. Era una banda bastante compleja. Nada que ver a lo que después se popularizó con el Slaughter. Pero el primer EP y el primer álbum de At the Gate, Gardens of Grief y The Red of the Skies is Ours, definitivamente es otro nivel. O sea, es un death metal bastante complejo. O sea, no llegando al progresivo, pero sí bastante vanguardista realmente. Y aquí está el que les mencionaba, el de Liars in Wait. Del mini EP, ¿verdad? Spiritual Uncontrolled Art. Brutal. Son como 20 minutos por ahí o 16 del death metal más salvaje que al menos yo he escuchado en un EP. O sea, es brutal y a la misma vez complejo. Incluso mucho de esto fue acreditado por Alfred Benson, que fue guitarrista de At the Gates en el primer EP y en los primeros 2 discos. E incluso Thomas Lindberg menciona que él era muy fanático de una banda como Atheist de Estados Unidos, que ya sabemos que era una banda muy influenciada por el jazz fusion, y que él menciona que eso fue como responsable de ese estilo tan unortodox, ¿verdad? que tienen estas bandas. Entonces él menciona que hasta la fecha es un integrante muy interesante. Y también Thomas Lindberg menciona que Liars in Wait es una banda que para lo que venían haciendo era muy avanzada a su tiempo, era extremadamente brutal y compleja, con algunos toques egipcios, menciona. Incluso ellos venían a hacer lo que vino a hacer Nile 10 años después. Y aquí menciona que el Spiritually Uncontrolled Art es una joya perdida, ¿verdad?, dentro del death metal sueco. Y que pues lamenta que ellos tuvieron toda la suerte y que ellos no, ¿verdad? Palabras por Thomas Lindberg, ¿verdad? De los que la mencionan. Y aquí pues mi banda favorita de death metal, Under the Sign of Black Mark, que si no estoy mal, fue fundada por el papá de Quarton, responsable de sacar todos los discos de Bathory, y pues también encargada de sacar todos los discos de Age of Sanity, todos los discos. Cemetery, otra banda, el primer disco brutal, y de ahí pues se pasaron a un rock más gótico. Scenes, brutal también, death metal muy brutal. Y pues Age of Sanity, que, o sea, empezaron como un death metal primitivo, ¿verdad? Básico, que venían haciendo todas las bandas de ese entonces ahí en Suecia. Y de ahí pues fueron evolucionando con el Spectral Sorrow. Incluso atreverse a sacar pues covers de bandas de rock gótico, pero el puro rock gótico de verdad. Y
Y realmente increíble, lo de Age of Sanity es increíble. De ahí pues con discos más famosos como el Crimson, ¿verdad? Que ya tocaban pues metal progresivo, ¿verdad? At the Gate y Peace Blue. Aquí creo que hay una historia muy interesante porque Thomas Lindberg fue el responsable de crearle el logo a Darkthrone. Sí, a Darkthrone de Noruega, él fue el responsable, y aquí menciona una historia muy peculiar, que a principios de los 90 eran grandes amigos con Darkthrone, con Nocturno Oculto, Fenris y con los de At the Gate, y que de ahí pues pasó pues la influencia ya de Euronymous y lo que era el black metal, y que ellos les dejaron de hablar. Entonces hasta el momento dice que no entiende por qué dejaron de hablarse siendo grandes amigos, pero me imagino que Fenris y Nocturno Oculto, al verse pues muy influenciados por Euronymous, como sabemos Euronymous tenía un gran rechazo a las bandas de death metal sueco, que no las creía verdaderas, solo a Merciless. Y entonces por eso es que ellos pues retomaron pues y se alejaron definitivamente. Muy triste realmente, porque no sé, qué más hubiera surgido, ¿verdad? De esa relación. El primer disco de At the Gates, brutal. De ahí menciona la explosión del death metal, ya con bandas acercándose más al melodic death metal, bandas como Eucharist, Dark Tranquillity, que ya empezaban a salir, ¿verdad? In Flames también por ahí, ¿verdad? Más flyers. Y aquí menciona el capítulo 8, el final de la escena original, y pues cuando el black metal pues ya toma el control en Suecia, ¿verdad? Fotos de Dead y de Mayhem. Y aquí hace una retrospectiva, creo yo. Wow, imagínense este flyer. Morbid Angel, Entombed y Unleashed. Wow. Carcass, Bolt Thrower, Entombed. Deicide, Atrocity, Warfest, Therion, Forble. Wow. También hace una retrospectiva del inicio del black metal. Obviamente tocan a Venom. Entonces, como les digo, este libro es súper completo. Parte de Merciful Fate, la influencia. Y después hace una retrospectiva de las bandas más representativas del black metal. En este caso, Dissection. Bandas. Increíble lo de Dissection. Dissection sí empezó en su inicio, al menos los primeros EPs, y es como un death metal, la verdad. Incluso The Somberline es un poco más como un death metal melódico. De ahí Marduk, Abruptum. Y pues el capítulo 9, que la muerte sigue, ¿verdad? Aquí es donde menciona tanto las bandas que se separaron, hicieron ya más como parte de grind, lo que les mencioné del Death and Roll, el sonido de Gotemburgo, que lo popularizó At the Gate, ¿verdad? Más melodías, versos más tradicionales, un sonido más claro y menos brutal, ¿verdad? Y pues el disco responsable de todo eso, el Slaughter. De ahí volvieron como bandas a hacer thrash, y pues bandas un poco más extremas del death metal, ¿verdad? Bandas nuevas que retomaron ese sonido, ¿verdad? Como Hitcomb, y así. De ahí hay con eso finaliza el libro, y de ahí pues hay algo que sí me encantó igual, una enciclopedia, ¿verdad? Del death metal de la A a la Z, con todos los nombres de las bandas. Aquí está Afflicted, decía. Y aquí están como todos los flyers de muchas bandas. Sentinels, Darkfeed, Desultory, Epitaph, Exhumed, Fallen Angel, Gorment. Gran banda Gorment.
y así sucesivamente. Y pues de ahí finaliza con la enciclopedia que les mencionaba, con, con palabras del autor, ¿verdad? O sea, por ejemplo, te menciona cuándo surgieron, la discografía y el line-up. O sea, súper completo. O sea, es increíble lo que hay aquí. Y aquí hay una parte que me llamó la atención de Mon Amarth. Aquí menciona que Mon Amarth son los Manowar del death metal. Bueno, Mon Amarth inició como una banda de grind, ¿verdad? Que se llamaba Scum. Y de ahí pues cambiaron su nombre a Mon Amarth en 1992 y pues su carrera pues es extremadamente pues les ha ido súper bien, con muchos tours internacionalmente y ventas masivas, ¿verdad? Y pues menciona, ellos son los Manowar del death metal. Y pues sí, de la A a la Z. Es increíble, o sea, todas las bandas de death metal de Suecia, cabe recalcar, ¿verdad? Entonces, esto es majestuoso. Altamente recomendado. Me pasé del tiempo, pero era necesario. Realmente es un libro que yo recomiendo a todos los amantes, ¿verdad? Obviamente, si te encanta el metal extremo y más el death metal, definitivamente lo tenés que leer. Y también para aquellos interesados en conocer más la cultura, ¿verdad? De este tipo de música más extrema, ¿verdad? Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero en su momento conseguirme el de death metal finlandés, porque es otro estilo que me encanta del death metal. Quiero hacer el de Rage también, porque es una banda muy desconocida y que desde los 80 está y no dejan de hacer gran música. Así que eso sería todo.